dice, yo no quiero que usted me patrocine, sabrán estos efectos y el testigo va a tener que contratarse un abogado adicional para que rinda el testimonio, en todo caso. Otra de las cosas que tenemos en la prueba testimonial es que los testigos ya no tenemos confesión judicial, hoy se denomina confesión de parte. La confesión de parte cumple más o menos el mismo rol que la confesión judicial de antaño, y esta confesión, esta declaración de parte también va a tener que ser asistida por el abogado o la abogada de la persona que va a rendir esta declaración. Entonces, como ven, esas cuestiones indispensables. A los peritos, la novedad es que los peritos hoy van a audiencia y además de que van a audiencia, sustentan de forma oral el informe pericial. Entonces, ahí vamos a tener peritos que nos relaten todo lo que han hecho en sus 1000 hojas de informe sobre la propiedad, la valoración, sobre las dimensiones y todo. Y luego se abre el espacio para que al perito le preguntemos, así como también le contrainterrogue a alguna de las partes. Vamos también a ver la prueba pericial en su momento. Entonces, como prueba testimonial, estas novedades, así de forma muy sucinta. También tenemos prueba documental. Dentro de la prueba documental, nosotros vamos a encontrar las siguientes innovaciones. Primero, los documentos. Ustedes saben, ya vamos a ver esta cuestión, pero quiero adelantarles que todo documento se adjunta a la demanda. No hay prueba que ustedes le puedan pedir al juez que les dé haciendo, en teoría, que les dé haciendo, nótese las mayúsculas y las comillas. ¿Por qué? Porque hay un artículo del 159 en el COGEP, inciso final, 143, perdón, inciso final, que quisiera que por favor ustedes nos revisen quienes tienen el COGEP. Ahí les va a decir claramente que la prueba que esté actuada o mal actuada carece de eficacia probatoria. Entonces ustedes nada ganan pidiéndole al juez que les dé realizando algún tipo de prueba, porque esa prueba simplemente no va a surtir ningún tipo de eficacia probatoria dentro de la propia causa. Entonces, ¿por qué? Porque ahora cada parte presenta su prueba, así digámoslo así directamente. Si quiere demandar, presente su prueba. Quiere contestar, en el mismo sentido. Y si es que algún momento ustedes piden, ejemplo, equipo técnico, ejemplo, denme oficiando tal lado, y el juez les dé el oficio, sepan que ese oficio, ese documento, esa prueba no tiene esta eficacia probatoria, y eso significa que no les va a servir para poder sustentar sus alegaciones. Doctor. Gracias, doctora. Tenemos la inquietud en el tema del ADN, el demandado en paternidad de alimentos, ¿no es cierto? Ya. ¿Se pide la prueba de ADN o la forma de pedir esta prueba de ADN? ¿Cómo la conduce? Es un misterio, no mentira. Doctor, la prueba de ADN se realiza cuando es para la declaratoria de paternidad, se realiza dentro del juicio. Es el único ADN que se realiza dentro del juicio. Los demás ADN, digamos los ADN que son propios de las acciones filiatorias ordinarias, declarativas de paternidad, la impugnación, la investigación, esos sí tienen que ser realizados con anterioridad a través de una diligencia preparatoria o de algún otro tipo también del examen privado que pueden realizarse las partes. Entonces, pero en específico en el de alimentos y paternidad, ese se hace dentro del juicio y una vez que esté citado el demandado. Entonces, ¿cuál es el efecto? La novedad que hagamos así, que si el demandado no va al examen de ADN, puede presumirse la paternidad, pero en cambio, si hacemos aparte, digamos, el ADN o lo hacemos a través de una diligencia preparatoria, si no va el demandado, no pasa nada simplemente. No le podemos declarar padre a esa persona que no fue al examen, a un examen de ADN realizado a través de diligencia preparatoria. En cambio, si lo hacemos dentro del juicio, sí se presume la paternidad. ¿Otra pregunta de ADN? Ya, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, doctora, perdóneme que me interrumpa. No, tranquila, doctora. Yo tengo una inquietud en el asunto, por ejemplo, si es el padre el que reclama la tenencia de un hijo. Entonces yo necesito que se haga una investigación social mediante el equipo técnico judicial. Muchas gracias la pregunta porque es muy valiosa. Y creo que en eso también es un poquito de tensión probatoria para todos. Lo que sucede es que el equipo técnico es un órgano auxiliar del juez y que obviamente el equipo técnico solamente funciona a través de una orden judicial emitida por autoridad competente.
Entonces, una persona ir directamente al equipo técnico simplemente no les van a atender. Pedir al equipo técnico para que se realice una diligencia preparatoria para poder realizar este informe social, psicológico y todo, va a depender mucho del criterio del juez de la causa. ¿Qué le toca entonces a usted? Actuar esa prueba de forma directa. Es decir, dentro de la página del Consejo de la Judicatura y el listado de peritos. Dentro de estos peritos acreditados, usted va a seleccionar a un perito psicólogo, a un perito, a una perita psicóloga, a un trabajador social, de forma directa, les contacta, realiza ese informe y lo presenta. Entonces, no necesitamos siempre que el juez esté pendiente y que el juez nos acompañe a todas las pruebas, como algunas veces he repetido. Podemos hacer las pruebas de forma autónoma y por nuestra propia cuenta. Entonces, en este sistema, cada uno hace su prueba y cada uno sustenta la prueba con lo que tiene. El juez, por ejemplo, otro caso que podría disponer la intervención del equipo técnico es cuando la prueba que usted presenta, la realizada directamente, pensemos. Esta prueba, el juez considera que tiene contradicciones, que hay algunos vacíos y entonces puede disponer una prueba para mejor resolver, disponiendo que el equipo técnico intervenga en el mismo. Pero en todo caso sí va a ser complicado que a través de una diligencia preparatoria se disponga que el equipo técnico actúe de forma directa para un caso. Porque acuérdense, ¿por qué el juez tiene que atender la prueba de la parte actora? Eso significará que si el demandado pide la prueba del equipo técnico, también le va a tocar hacer al juez y va a tener el equipo técnico haciendo la misma valoración en las dos partes. Porque no puede aceptar solo a la parte actora y a la parte demandada decirle no. No puede, porque obviamente tiene principios y debido proceso que también tiene que respetar. Entonces, en la medida de lo posible, el tema de tenencias, la necesidad de peritajes en materia de familia, tienen que ser realizados de forma directa por las partes y obviamente con todos los peritos que se encuentren acreditados y calificados. Ahora, esta forma directa, como usted ampliamente lo explica, doctora, me da una inquietud de que de pronto, en cierta forma, va a dejar en la indefensión a la persona que necesita de ese informe. ¿Por qué? Por la parte económica. Usted dice, bueno, contrato un perito calificado. Eso significa que yo voy a tener que pagar ese peritaje. Claro. Imagínese, la mayoría de los casos en asuntos de tenencias se trata de un extracto social medio abajo. Por lo general, pero normalmente cuando solicitan las tenencias, o sea, es que es muy difícil hablar de percepciones. ¿Por qué le digo, doctora? Porque tampoco el juez puede prestarse, entre comillas, esto, para declararle a la mamá que le tiene al hijo como que irresponsable, como loca, como que sale todos los días de fiesta, porque esa es la prueba que normalmente quieren en tenencia. Entonces el juez no puede facilitar este tipo de cosas y tampoco puede prestarse para mantener esta idea. Si un padre quiere la tenencia de sus hijos, tiene que realmente hacer esta prueba. Todas las pruebas tienen costo. El peritaje tiene costo los testigos, tiene costo el abogado y obviamente el sistema dentro de la Administración de Justicias no tiene costo, pero hay pruebas que sí van a tener que costearse las pruebas como esta, con las partes como esta. Ahí habría una contradicción, que la justicia debe ser gratuita. Claro que sí, es que es gratis, nadie le cobra por entrar a audiencias, por hacer audiencias, por presentar la demanda, no tenemos. ¿Hay régimen de costas? Sí, pero el régimen de costas únicamente cuando se litiga de forma abusiva, con temeridad, de forma maliciosa, solo ahí nos aplican costas. Si litigamos de forma sin estas cuestiones, no existe ningún costo en este sentido, no hay indemnizaciones, multas ni nada. Entonces, una recomendación sería que actuemos la prueba de forma directa, porque si usted está pidiéndole al juez, probablemente el juez le niegue. Y segunda cuestión, ahora, si usted va con la psicóloga de su confianza, con el trabajador social de su confianza, usted va a la casa de la mamá donde están los niños y le pide que le permita hacer una evaluación y la señora le cierra la puerta, entonces ahí le van a dar una constancia de que llegó, que asistió y que no pudo hacer el peritaje. Con esa negativa, ahí sí le va a pedir al juez que le disponga en la realización de este peritaje, pero porque hay esta negativa. Entonces el juez le va a disponer, obviamente, que se realice el peritaje
porque ha constatado la negativa del acceso al sujeto de la pericia. Sí, entonces tenemos la negativa, tenemos de forma directa, pueden contratar libremente, y la otra, solo justificando la negativa de acceder al sujeto de la pericia, la puede disponer el juez directamente. Entonces, ideas que las vamos a ir tratando. ¿Qué más prueba tenemos? Tenemos la prueba, siguen manteniéndose los documentos públicos, los documentos privados. Los documentos públicos valen en sí mismo siempre que estos cumplan los estándares de eficacia del 205, es decir, emitidos por autoridad competente, también que contengan las formalidades y las solemnidades que la ley lo exige. En los documentos públicos no necesitamos que quien otorgó este documento vaya a la audiencia, se presente y además lo defienda. No así en los documentos privados. Dentro de los documentos privados, ahí sí necesitamos que quien otorgó ese documento privado vaya a la audiencia y además reconozca el contenido de este documento y diga que sí lo ha emitido. Es solo en los documentos privados. En los documentos públicos no, se actúan por sí solos, ¿ya? Ahora, pensemos que queremos presentar un certificado sobre la discapacidad de una persona, ejemplo, un nombramiento de tutor. ¿Qué pasaría con el certificado si es emitido por el Ministerio de Salud Pública? Que ese documento vale en sí mismo, no necesita que la persona o el médico que lo otorgó esté presente. Así lo dice el 205. Bueno, ¿contamos todavía con la prueba para mejor resolver? Sí. Contamos aún con esto, como también estaba previsto en el Código de Procedimiento Civil. La diferencia es que esta prueba para mejor resolver la decide el juez y cuando la va a actuar la decide motivadamente. Entonces, si el juez va a ¿por qué tiene que motivar esta decisión? El juez tiene que motivar esta decisión porque tiene 15 días, tiene que suspender la audiencia hasta por un término de 15 días. Entonces, eso significará que tiene que dar buenas razones por las que necesita esa prueba de oficio y porque además va a suspender la audiencia. Entonces, el juez obviamente no puede dar así. Esto no significa que se da haciendo la prueba que falta, ¿no? Ni que tampoco les dan completando lo que no han presentado en los actos de proposición, sino únicamente una prueba para mejor resolver será aquella que nace de la contradicción de las pruebas. Pensemos que hay dos informes periciales y que estos dos informes periciales son totalmente opuestos en la superficie, en los linderos y demás características del bien. Entonces el juez ahí sí obviamente dirá esto es totalmente contradictorio, no coinciden las mediciones, hagamos una prueba de oficio para un peritaje para mejor resolver, esta prueba para mejor resolver a fin de poder determinar cuáles son las condiciones del bien, pero no significa que si las partes no llevaron la prueba, el juez les dé haciendo, eso no significa. Ya, a ver, entonces pasemos allá. La prueba pericial, como les dije, declaraciones en audiencia, todo perito tiene que sustentar oralmente, así es que cuando elijan a sus peritos, traten de verificar la pertinencia y la posibilidad de que los mismos puedan defender sus informes en audiencia y que además pasen el interrogatorio y el contrainterrogatorio que les van a realizar ahí. Normalmente ya no tenemos perito dirimente, lo que tenemos ahora es un debate entre peritos. ¿Cuándo se puede dar este debate entre peritos? Cuando, como les decía hace un momento, hay alguna inconsistencia de carácter técnico. Entonces, cuando existe alguna inconsistencia de carácter técnico, el juez puede disponer, obviamente, que se haga un informe pericial, pero a su costa. Entonces, el juez sí está disponiendo un peritaje por sí mismo y no se queda satisfecho con los peritajes que han hecho las partes, lo puede disponer a costa del juez, es decir, a costa del presupuesto del Consejo de la Judicatura. Hay una excepción, hay un solo tipo de prueba que se denomina, que es la excepción a la prueba material, que va a representar la inspección judicial. La inspección judicial únicamente nos van a atender cuando nosotros justifiquemos al juez, conforme dice el 225 del COGEP, que no tuvimos acceso al objeto de la pericia. Por eso les decía hace un momento lo de la tenencia. Porque, ¿qué significa esto? Significa que fuimos al terreno a tratar de hacer la medición del bien y resulta que no pudimos hacerlo, que nos desalojaron o lo que fuera.